¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivos. Mi nombre es Cisco y me acompaña como siempre el Timmy. El día de hoy nos acompaña Rubí Pérez, Hola. Egresada y docente del ITESO, diseñadora sonora de diferentes proyectos, tanto en cine como en publicidad. Pues muchas gracias por estar aquí, Rubí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué nervios, qué emoción. Sí, está tranqui, ¿no? Sí, está tranqui. Pues ya muchos de tus colegas han estado aquí. Bueno, Manu, Humberto. Manu, Humberto. Valeria. Vale. Entonces pues ya nos hacías falta. Hace falta la pieza clave. Ay, El sonido. Del perdón sound. que no había podido, es que mucha cosa, pero ya. Pero Mucho ya, trabajo. Se Estamos hizo, aquí. se Sí, hizo sí. y ya... Qué bueno. Pues hacía falta un archivos, ¿no? Hace mucho que no También. subíamos un archivos. También Entonces, hacía falta Qué buena forma de regresar de regresar acá con la voz de la experiencia. del diseño de los Del sonidos. diseño de Qué los fuerte. sonidos, los soniditos, ¿no? Ajá. Así me dicen mis amigas de... Es que ahí en el ITESO Ya. me junto con gente que no es de cine así. Ah, ya. Y así me dicen. ¿Cómo? No sé, no me acuerdo bien ahorita si ruidito... No, soniditos. Los Ajá. soniditos. Tú eres la soniditos experta. Y yo. Me encanta ese título, güey. Pues sí, y pues es muy importante, ¿no? El diseño sonoro, a mí me gusta mucho. A Val también le gusta mucho. Entonces, pues ahí siempre nos estamos fijando. Y bueno, pues ella trabaja contigo. Ujú, Entonces también, Ujú. por ese lado, también estamos muy cerca de ese departamento muy bonito. Pero pues bueno, también te queremos preguntar así inicial, ¿por qué? ¿Por qué sonido? ¿Por qué diseño sonoro? ¿Por qué no directo? Porque mucho... agárrate. Ajá. Diseño, ¿qué es lo que más te gusta el diseño, no? Que hay varias cosas, ¿no? Ujú. Y también por ahí también en el paso ahí final, ¿no? La mezcla. Ujú. Ujú. Entonces, pues sí, ¿por qué te interesó como ese departamento como tal? Si te contara, como dice el burro. No, pues es que realmente yo entré, por ejemplo, a la carrera pensando en edición. Ok. Hasta llegué a pensar en foto. Ay, Dios mío, es como si pensara en ser ingeniera en alimentos, güey. No sé. Pero en algún punto de los trabajos así de la carrera o sea, veía que se les dificultaba mucho como agarrar la grabadora y como las nociones, no sé, como elementales de sonido. Uh-huh. Y que ahora ya le puedo decir así, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué se les dificulta tanto si está bien fácil? O sea, para mí se me hacía como la cosa más fácil del mundo. Sí. Y yo estaba, por ejemplo, no sé, haciendo un corto, yo estaba haciendo arte. No sé por qué. Digo, la universidad es para explorar todo Claro. eso, ¿no? Pero, y entonces llegaban y, oye, tú le sabes mover a las Tascam, ¿no? Que en ese tiempo daban Tascam en el ITESO. Y yo, pues sí, y ya, no, a ver, me ayudas. Y entonces ese me ayudas se convirtió en que en ese periodo... Una realidad. Ajá, y que en ese periodo un amigo dijo, vamos a hacer una película siendo estudiantes. Y todos, órale. sí. No sé si Manu contó eso, pues, pero fue como un gran parteaguas en nuestra carrera porque justo a mí me dijo Héctor, ¿quieres hacer el sonido de mi película? Y yo, pues sí, o sea, yo, pues lo que me pongan a hacer hago, ¿no? Está padre. Claro. Y de ahí empezó y fue como que de ahí ya se estrenó la película y estuvo padre porque le fue muy bien, quedó para hacer una película de estudiantes, quedó en el Festival de Guadalajara en ese tiempo, entonces pues todos así ya soñados de que ya lo logramos, así. Pero eso hizo que la gente tuviera noción de qué hacía cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces a mí me empezaron a llamar a sonido y a sonido y a sonido y a sonido. Y pues como a mí se me hacía fácil, y yo decía, pues sí, o sea, jalo, no me... Y entonces fue una cosa como inversa, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar como, es que yo quería... Y entonces me fui a... que alguien me enseñara y no sé qué. Y en mi caso, y lo digo porque es una experiencia que... o sea, ayuda desde otras perspectivas, ¿no? Eso, ahorita voy a eso. O sea, que yo no pensaba que eso me fuera a gustar. Hasta que ya lo hice, dije... Güey, además de que está muy... Siento que soy buena y que se me facilita, me gusta mucho. O sea, yo tuve el sueño frustrado de ser un músico, pero qué bueno que no, porque si es que no, yo no me veía así como interpretando, quizá en producción, quizá en composición, pero pues
cuando uno está chiquito nos enseñan de que, es que músico es una cosa ya, pero hay 50,000 cosas claro. que se pueden hacer, ¿no? Y entonces, pues obviamente nadie me dijo, hay un trabajo, una chamba que se llama diseñar sonido. O sea, es algo que ni siquiera me hubiera puesto a imaginar. Uh-huh. Sí. Y era como, pues quien hace pelis hace todo lo de las pelis, ¿no? Pero pues no te cuentan que son sin fin de puestos que hay. Y entonces fue al revés, te digo, o sea, empecé a hacerlo y me empezó a gustar y dije, este era el llamado de Dios, o sea, de esta es la manera, o sea, me empezaron a decir hazlo y yo lo hice sin tener ni idea, pues, que como los nombres que tienen y las prácticas y los procesos y así. Y me empezó a gustar y me empezó a gustar y me empecé a quedar y a quedar y a quedar y a quedar. Uh-huh. Y no como queja, sino que digo, es que de qué otra manera yo hubiera sabido que eso existía, uh-huh. ¿sabes? O sea, no... en mi imaginario, pues así cuando crecí dije, hay doctores, abogados, hay gente que hace cine, que hace, quién sabe, pero hace cine y ya. Sí. Eso sí lo voy a imaginar, pero de ahí en más no. Y luego empecé haciendo directo, que pues casi siempre que estamos en las carreras como es producir, uh-huh. pues en la parte de producción, ya casi postproducción no se fuma tanto porque pues justo es como lo primero que hay que saber uh-huh. hacer. Y entonces así me metí a hacer directo, pero al mismo tiempo empecé a diseñar durante la carrera y hasta mezclar. De hecho, la peli esa fue directo, diseño, o sea, editar todo y mezcla, obviamente, pues tuvo así paupérrimo, pues, porque pues era yo y mi alma y ya. No te creas, nos ayudó mucho un músico, digo también, pero pues era ayuda. Pero de ahí en más, fue como hacerlo así a la par. Y luego ya salí y ya pues estuve en rodajes ya formales y así. Y cada vez que hacía sonido directo era un sufrimiento más y un sufrimiento. Y entonces en un punto así iba a ser directo y estaba yo un día antes así de que temblando, así de que güey, ¿por qué me siento así si se supone que sí me gusta el sonido, no? Pero sí. Entonces ahí en ese momento ya empecé a despegar de que güey, puedes no dedicarte nada más al directo, sino a otras cosas. Y entonces pues, ahora empezar a explorar esta parte de la postproducción. Y en post siempre me sentí muchísimo más a gusto, pues porque... no sé, pues cosas de la vida. Por ejemplo, que no me gusta nada el sol. No, como tonterías así que no, quizá no reconoces que son pues parte de ti, sí, tu cuerpo y tu experiencia en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a dejar directo y empecé a buscar más y además también me empezó a quedar más chamba de post. Y entonces en un punto ya pude decir, ya no voy a ir, güey, ya. Gracias, ya me jubilé. No vuelvo a regresar. No, dije, o sea, sí estaba con la posibilidad, ¿no? Incluso todavía como de, bueno, si hay un proyecto chido, sí me... Uh-huh. Pero no ha pasado todavía, entonces vamos bien. O sea, no he tenido la necesidad. No nos arriesgamos. Sí. Y ya ahorita entre diseño y mezcla, pues ha sido más estar en diseño, que es lo que más ya descubrí que me gusta. O sea, sí me gusta la mezcla, me encanta. Sí. Pero sí, no, a mí me gusta mucho diseñar, que es pues como orquestar todo, pues, porque sí. O sea, también está esta idea... No, y lo acabo de decir que el diseño es como la segunda parte, pero realmente empieza desde antes que empieza el sonido directo. Uh-huh. Sí. Y termina hasta que se exhibe la peli, ¿no? Es como ser como el director del sonido, es así. Uh-huh. Pero realmente pues justo la parte robusta es justo después del directo, pues, pero nada más sí quería señalar eso porque también es una pregunta común que me hacen mis alumnos, ¿no? Como, ¿qué es la diferencia entre edición de sonido, diseño de sonido, mezcla de sonido, sonido directo? Ajá. Como que también esta idea de empiezan y acaban y adiós, ¿no? Uh-huh. Sí. Y se acaba y luego pasamos a mezcla y ya adiós. Es como, no, pues todo está conectado, interconectado. Claro. Sí. Pues eso pasa mucho, ¿no? Bueno, a lo mejor es un error común que pasa que a lo mejor el de diseño sonoro como que no se involucra tanto desde la producción. Uh-huh. Y pues el de directo está ahí, ¿no? Ahí se va. Uh-huh. Y bueno, siempre es bueno como tener una charla, ¿no? Ahí previa, antes de la producción, para saber como qué es lo que por lo menos se está concibiendo. A lo mejor no hay una propuesta como tal tan clara, pero qué se está concibiendo en la cabeza del diseñador para saber qué es lo que se puede grabar y tenerlo pues en forma, ¿no? Uh-huh. Porque pues eso sí es importante, ¿no? Tener un buen sonido directo para el diseño sonoro. Es que realmente, y eso es una cosa también que les digo mucho a mis alumnos, como que no, o sea, como que un puesto no está separado del otro, o sea, todos están pegados, ¿no? Entonces, realmente yo me gusta decir
que el diseño sonoro empieza desde que se escribe el guión, o sea, y entonces ya no empieza con uno, ¿no? Empieza con quien está dirigiendo. Claro. Y entonces tú luego, o sea, bueno, yo me he dado cuenta, o sea, cuando leo un guión y lees a alguien que no sabe usar su lenguaje, o sea, como no sabe que, o sea, sí hay una cuestión ahí visual, sobre todo creo que en México hay como una carga de hacer las cosas con una imagen muy espectacular, Ajá. pero con una historia así muy cañona, y está bien, pero pues en otras partes del mundo, o sea, que me ha tocado trabajar, pues sí se ve que es los tres idiomas están conectados, ¿no? La historia, la imagen y lo audiovisual. Lo sonoro, ¿no? Sí. Y entonces lees el guión y ves que como que pasan cosas y dices, ¿cómo dejaste de desaprovechar esta oportunidad, no? Como, no sé, construir un personaje desde cómo suena su ropa, cómo, qué cosas le gusta hacer como para comunicarse, o sea, que hay gente que, no sé, no le gusta hablar por teléfono, entonces todo lo que diga y cómo se comunica va a sonar con un celular, yo qué sé, ¿no? Sí. Sí. Todo eso Buenas tardes. Sí, entonces pues empieza desde ahí y pues termina, te digo, hasta que o sea, hasta donde tú quieras. También luego eso puede ser una enfermedad, como estar así súper investidísimo en querer que todas las proyecciones de toda la faz de la Tierra. Es como, güey, pues yo siempre digo, la primera proyección que sea en festival, la checas y ya, lo demás ya, pues que Dios te ayude, güey. Que sea lo mejor que tenga que ser. Sí. Oye, y ahorita que contabas de como esta experiencia después de hacer sonido directo, porque se me hace muy interesante el hecho de, como que siento que en la carrera a veces te clavas con algo y como que sientes esta presión de, no, pues ya elegí foto, tengo que hacer foto. Sí. Como que esta parte de cambiar, aunque sea en la misma área, pero no sé cómo fue en tu caso, ¿fue una parte más como de ansiedad o algo así? ¿O cómo fue que manejaste esta parte del sonido directo? Pues al principio es la novedad, ¿no? Como de, ay, qué padre, te digo, se me hace fácil y mucha gente me dice que lo haga y se me hace divertido y me gusta y así. Entonces esa novedad pues que es la que te impulsa a seguir así. Sí. Pero de alguna manera estás con tus amigos, con tus compañeros, o sea, compañeras, no hay tanto rollo, ¿no? Pero cuando ya sales y ya es como más formal, obviamente pues la presión es mucho más grande, entonces ya como que, pues no sé, no es que lo veas o que es algo peor, ¿no? Sino que pues ya son otras exigencias y otra propio de tener trabajo, ¿no? Pero eso fue lo que a mí dije, creo que ya no me gusta. O sea, pero digo, al menos es algo bueno que lo haya hecho tantas veces y que digo, o sea, ya no. Ahorita que estoy diseñando, ya tengo varios años haciéndolo, no ha llegado ese momento, entonces ojalá que... Ahí se queda. Ajá, ahí se queda. Pero pues eso, o sea, creo que es como escuchar. Te digo, para mí eso era hasta una reacción, no sé si por ahí va la pregunta, como una reacción hasta física, ¿no? Claro. Como que un día antes yo estaba así, te lo juro, así de que... No duermes, súper inquieta, y como nerviosa, y sí decía... Como si... O sea, sabes que tienes que hablar así muy fuerte con alguien, y entonces en los momentos antes estás así. Imagínate eso, pero todo el día antes. Entonces dije, creo que esto es una señal muy clara de que, pues, no sé, tengo que buscarlo por otro lado. Claro. Sí. Y así fue. Te digo, o sea, lo bueno es que ya estaba esta cosa sucediendo al mismo tiempo del diseño. Sí. Entonces ya nomás fue como, ya, me quedo aquí. Sí, lo bueno es que tuviste esa experiencia, la de la peli, ¿no? Cuando eran estudiantes. Sí. Como que experimentaste todo el paquete. Sí, literal. Básicamente. Pues ahora sí que pues sí, fue una ventaja eso, ¿no? O sea, tener ahí la concepción del diseño. Sí. Y en directo, pues sí es batalloso, ¿no? A veces, sí está pesado, la neta, el directo, la verdad. Está chido, a veces la adrenalina, ¿no? De estar en set y microfonear y cargar el boom, ¿no? No te creas. Pero pues sí, no sé, a veces el sonido ahí en set a lo mejor es un poquito... el sonido, se me olvidó que existías y luego te vas a poner. Pues sí, hay muchos memes, ¿no?
de dónde está el sonidista, güey. Está ahí arriba y... Escondido abajo de la mesa, hecho bola, ¿no? En el carro. En la cajuela, ¿no? Pero, pues sí, también el diseño sonoro tiene un peso muy, muy fuerte, ¿no? En cómo comunicas. Sí. Incluso los espacios donde está el personaje, si es muy caótico, si es muy calmado. Que también transmites narrativamente lo que se quiere desde el guión, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que también en escritura a lo mejor no se explora mucho como describir como sonoramente el espacio o el personaje, ¿no? No sé si a ti te ha tocado como más de ese lado, como desde el guión ver que no se ha escrito esa parte sonora, sí. O lo ves más pues equilibrado o ya en las nuevas generaciones de escritores como que van acercándose más al sonido. No sé cómo tú lo percibas. Oye, güey, es que es una pregunta muy como multifactorial y atemporal además. Uh-huh. A ver, déjame pensar. Mira, creo que, o sea, por ejemplo, con mis amigos, como está esta cosa de la amistad, entonces desde antes ya hay un pensamiento como acústico, sónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú has visto los cortos de Humberto, son cortos que desde que están escribiéndose se escuchan. O sea, ya hay cosas que... O sea, fíjate, una forma de saber si un guión estuvo escrito acústicamente también uh-huh. es saber si los elementos sonoros modifican la sensación del personaje o modifican algo de la narrativa. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Kieslowski, el Sorrentino, o sea, muchos, la verdad es que la mayoría, o sea, de los grandes hacen eso, ¿no? O sea, hay un elemento, un movimiento, algo que suena y eso hace que algo cambie. Uh-huh. Entonces, con mis amigos no ha sido el caso, sin embargo, sí, creo que en general en México está muy metida la idea como de que el diseño de sonido es para rescatar el sonido directo, pero a su vez el sonido directo es un afiche extra que está ahí en la producción. Y eso uh-huh. es algo súper triste porque, pues no, o sea, como que, o sea, es como si fuera opcional, ¿sabes? Así se siente. Sí. Pero, pues es como, ¿cómo? O sea, pues al contrario, ¿no? Debería de ser tan importante como foto o quizá similar, pues, ¿no? No uh-huh. necesariamente así. Pero es tan importante como es cualquier parte de tu departamento, de cualquiera de tus departamentos de producción. Sí. Y entonces luego rescatar, por decirlo así, pues se convierte en una tarea, pues como que no da ningún fruto o no da tantos frutos, porque pues más bien la tarea del diseño es justo pues crear toda la concepción como tal, la acústica de la historia, ¿no? Uh-huh. El sonido directo, que también era una cosa por la que yo también no me encantó, es que técnicamente tiene que ser muy, muy, muy pulcro, pues en el sentido de rescatar lo más que se pueda de los diálogos, ¿no? Que es como la tarea principal, entre otras tareas. Uh-huh. Y ya en diseño, pues ahí con ese extracto, ¿no? Esos sonidos de los diálogos, que es como, pues, súper importante. Pero de ahí, a partir de ahí construir justo con la imagen, junto con la imagen y el montaje y el ritmo y todo, pues la visión de la directora o el director, ¿sabes? Como de uh-huh. qué se siente aquí, en este momento pasa esto y entonces hay miedo, hay angustia, hay alegría, etcétera. Y entonces todo eso a veces se ve coartado justo porque no hay como la noción de que no es para rescatar el sonido directo, sino para construir uh-huh. Sónicamente todos tus espacios y tus personajes y tu uh-huh. historia. Y luego, por eso luego también está esta mala como idea de que los sonidistas en México, la gente que hace sonido en México no es buena. Y sí, quizá haya gente que no sea tan buena como cualquier parte del, o sea, de todo siempre pasa eso, ¿no? Pero para mí lo que pasa es que no se toma en serio en producción, no se toma en serio en escritura, o sea, la mayoría de las veces. Uh-huh. No estoy así totalizando, pues, pero no se toma tan en serio, pues, eso. Y entonces luego, pues, justo todo el peso recae en salva esto. Y pues no se debe de salvar, se debe de construir.
Sí. Y entonces, ¿por qué si somos tan malos en sonido hay 3 personas que acaban de ganar el Oscar en sonido? ¿Sabes? Es como porque se fueron a un lugar en donde las reglas eran diferentes y entonces ahí pudieron como explotar todo su talento. Y entonces yo la verdad ahorita siento que en general en México hay una, y en el mundo creo, como una forma distinta de tratar de hacer las cosas. Quizá también sigue imperando como esta idea como militarizante de hacer las cosas, el sonido, las películas como con jerarquías muy marcadas y vertical ¿no? Y funciona, pero sí que ha habido gente que ha tratado como de hacer las cosas diferentes. Y dentro de eso, hacer las cosas diferentes es pues escuchar todos los departamentos al crear la historia, ¿no? O cuando se está concibiendo la historia. Sí. Y eso sí lo he notado y pues está padre. Sí. Pues importante, ¿no? Que le echen ahí un peso. Sí. Al igual que la imagen, ¿no? El sonoro, ¿no? Sí. No sé si tú tengas ahí en diseño sonoro como un orden de prioridades de pues sí, en edición también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú le das prioridad para...? Sé que también depende mucho del proyecto, pero lo que tú dices, esto no lo puedo dejar, o es lo que primero trabajo y después me voy con lo demás. Pues de prioridad, pues todas las partes, o sea, diálogos, ambientes, efectos, foley, música. Todos son prioridad, o sea, porque todos importan mucho y no sabes en la mezcla cuál al final te va a servir y no sé si flanqueas en uno, pues ya no tienes la posibilidad de hacerlo bien en la mezcla, pero más bien quizá por nivel de dificultad o de exigencia, siempre pues son los diálogos, o sea, los diálogos es lo más difícil de editar, digo porque pues son se graban en circunstancias delicadas y que cambian y luego hay una toma entre cada, o sea, una toma distinta de cada escena y secuencia y no sé qué, entonces empatar todo eso es muy difícil y se necesitan muchos plugins y mucho tiempo y ya, pero de ahí en más, o sea, cada uno tiene su nivel así de dificultad y de exigencia, pero sí, sin duda los diálogos es lo que más trabajo requiere. Sí. Oye, y ahorita relacionando como todas estas partes, ¿no? Como transportándonos al FIC y a todas los proyectos de Contratiempo, ¿no? Que han estado. Me acordé mucho, ¿no? Del Silencio. También. Cuando fuimos a verla y toda esta propuesta, ¿no? De sonido, pero luego me acordé también de Una torreta en llamas. Entonces también quería preguntarte como para la gente que todavía no sepa bien o no está tan involucrada, como la diferencia entre el documental y en la ficción, o sea, cómo es este proceso, ¿no? Supongo que, bueno, en el documental pues es un poco, o sea, los archivos han de estar un poco más, ¿cómo se podría decir? Rústicos. Ajá, rusticones, exacto. Rústicos, sí. Entonces no sé cómo es la diferencia en la parte ya de tener este proceso ya en la post. No sé cómo lo manejas. Pues es que es lo mismo, o sea, haz de cuenta como la sesión es la misma, la mezcla se mezcla igual, pero sí, o sea, obviamente las características del proyecto pues son otras, ¿no? Claro. Así como decir, no sé, hay dramas, por ejemplo, que hablan un chorro y es así como muy que recae todo sobre los diálogos. Y eso puede hasta ser más fácil que el silencio, ¿no? Es que el silencio, o sea, sí es un documental, El silencio de mis manos, de Manuel Acuña. Pero tiene toda esta carga, ¿no? De la experiencia sensorial de la sordera, ¿no? O de los niveles, no, ¿cómo es? Lo mejor dicho no es decir sordera, sino decir, ¿cómo? Distintos niveles de audibilidad. Y entonces eso representó pues un reto así encabronado, ¿no? ¿Ahí sí puedo decir groserías? Sí, claro, sí, lo que quieras. Televisa. Aquí todo se puede. Todo se vale. Todo se vale. Y entonces, pues sí, o sea, es que creo que más bien depende del proyecto, pero lo que sí es que en general lo más común en un documental es que sí, no que sea más fácil, sino que hay muchas más licencias, ¿no? O sea, como por ejemplo, si tú vas a ver una película de Christopher Nolan, se oye así el viento y como el
de los micrófonos, te dices, ¿what? O sea, y, pues, suena feo, ¿no? Así, pero si estás viendo algo de Discovery Channel y así avientan al camarógrafo, entonces dice, oye, así como un reloj, pues no hay rollo, ¿no? O sea, porque justo la percepción es distinta, entonces el trabajo se va a acomodar a eso. Claro. Sí. Pero igual también hay como un acercamiento pues creativo, ¿no? En el sentido justo narrativo, ¿no? Sí. De lo que se quiere transmitir con, pues sí, con la escena en específico, ¿no? De un personaje documental, sí. ¿no? Sí. Es que eso, híjole, también lleva una pregunta muy difícil que están haciendo como subyacente, que es, pues, qué es ficción y qué es no ficción. Sí, también. Y es o sea, yo creo, en mi experiencia, es que todo tiene algo de ficción. O sea, pensar que en los documentales son la realidad, o sea, y empezar, ¿qué es eso de la realidad, no? Pues es una concepción inocente hasta cierto punto, ¿no? Como porque queremos pensar que es que como está filmado y no está actuado, y eso que nos presentan es la verdad, ¿no? Y lo real. Pero pues no, o sea, el mero hecho de que haya alguien que haya dicho, voy a filmar algo sobre esta persona y haya compuesto, o sea, hecho como una mezcolanza de tomas, sonidos, imágenes de algo de alguien, pues ya para mí sí tiene cierto grado de ficción. Y si le sumas a eso, que por ejemplo yo que he hecho documentales, o sea, para mí es exactamente lo mismo, te digo, la misma sesión de Pro Tools de ficción que de documental. Entonces ya de ahí te ponen un lugar de, güey, pues todo está vuelto a hacer, ¿no? O sea, realmente de lo que se rescata del sonido directo sería como un 20% de lo que se hace en diseño sonoro. Todo el 80% está recreado. Entonces, ¿dónde está tu ficción, no? Digo, ¿dónde está tu real? ¿Dónde está tu realidad? Pero es algo bonito de pensar, o sea, que lo que estamos viendo es real, porque al final de cuentas, uno dice, no, es que no es real porque es ficción, ¿no? Pues sí, pero es que realmente uno, ¿para qué va al cine? Para que le digan, ay, esto es así, y te callas. Pues claro que no, o sea, más bien, pues justo la idea de que existan las artes y que exista, en este caso, el cine, o sea, es como salirnos de nuestra verdad y entender una verdad que es ajena a nosotros, y eso es lo que emociona y lo que dan ganas por lo que quieres ir, etcétera. O sea, esa fantasía de la ficción no tiene... Eso es para mí incluso más importante para los seres humanos que esa búsqueda de lo real, por decirlo así. Pero ya son temas así que se salen de este podcast, pero sí, pues la respuesta va por ahí. Para mí es, o sea, se sonoriza como si fuera una ficción el documental, entonces no... También. Wow. Y en particular en el silencio de mis manos, de Manuel Acuña, ¿cómo fue esta parte? Porque obviamente tenías esta parte del lenguaje de señas, ¿no? La parte creativa del diseño sonoro, porque me acuerdo que cuando empieza y hay una cosa así de relámpagos y luego, pues obviamente es como se sentía pues una propuesta diferente, ¿no? A relación a otros documentales tal vez un poco más clásicos, podría decirse. Sí. Entonces, no sé, desde la parte creativa, ¿cómo fue este proceso, ¿no? De proponer con Manu también? Justo, el sonido en el silencio. Creo que también valioso como adentrarnos en estas partes, ¿no? De creativas, como en el brainstorming, ¿no? A la hora de estar planeando. Pues es que, mira, es lo padre de trabajar con tus amigos, porque, por ejemplo, con él, normalmente yo, o sea, no sé, Andrés dice, vea, sonorízame esta peli, no sé qué, entonces ya me siento, la veo y luego yo platico así horas con él y, oye, pues te propongo esto, ¿qué opinas? Y es un como ir y venir de ideas y al final como que se crea, o sea, el diseño justo empieza como con conceptualizar más bien la cualidad acústica. Es que no es acústica, sónica del proyecto. Y bajo esa gran sombrilla, pues ya haces y deshaces, ¿no? Pero en el caso del silencio de mis manos, como esa película yo empecé haciendo directo, después que también fueron 6 años de grabar eso. Entonces, pues haz de cuenta que ya ni me tuvo que decir nada porque yo ya conocía la historia así perfectamente. Nada más al final sí agregué unas cosas que yo en ese momento estaba estudiando el máster en arte sonoro y me pidieron ciertas cosas así experimentales y así. Y luego me empecé a meter a los sintetizadores. Y luego esa peli
fue a Tribeca a un como networking program que le llaman. Y total que Manu, quién sabe qué estaba pasando. No, creo que estaba en Cuba. Total que fui yo y en vez de él. Y entonces pues dijeron, pues está padre porque pues la peli da mucho para eso, ¿no? Para que vaya yo. Sí. Y entonces ahí en una de las citas platiqué con un señor que tiene un estudio ahí en Nueva York que me dijo, es que ¿sabes qué? Creo que te podría gustar meterle moduladores. Y yo, ¿qué? Y me metí al mundo de... O sea, porque está el mundo como del sonido análogo, ¿no? Y grabar ambientes, etcétera. Luego editarlos, el mundo como digital. Pero luego está el mundo así... como en el inframundo, el mundo de los sintetizadores, que son como sonidos generados por computadoras. Y yo dije, ¿qué es esto? Y eso fue lo último que le agregué a la peli. Y pues Manu estuvo así súper de acuerdo, que de hecho es como lo que acompaña casi todo a lo largo de la peli. Entonces, pues ya sabía yo de qué iba. O sea, pues yo estuve así, pues de primera mano con Rosa y con Sai. Y entonces ya más o menos entendía el mundo después de haber convivido con ellos 6 años. Del mundo de esto, ¿no? Que no es que no escuchen, sino que tienen cierto grado de audibilidad como nosotros, etcétera. Y ya a partir de ahí, pues, se diseñó y se conceptualizó y se concibió así, de esa manera. Y con relación a los sintetizadores, pues justo lo que estuvo padre de encontrar cuando estaba estudiando eso, fue que como que a veces es difícil enunciar, por ejemplo, cuando yo les enseño a mis alumnitos qué es una forma de onda, y pues está esta idea que es como esta curva así, pero realmente eso no, en el mundo físico, pues no, los sonidos no son así, o sea, son miles de esas formitas pegadas al mismo tiempo, pero en el mundo de los sintetizadores sí existe eso, ¿no? O sea, sí existe como un sonido de una sola onda, y entonces eso justo llevaba la idea de un nivel de audibilidad menos complejo, ¿no? Por decirlo así. Y entonces eso era justo lo que se quería hacer en la peli, o sea, que no era que no escuchen, sino que escuchan ciertas cosas. O sea, yo muchas veces le pregunté a Rosa y a Sai de que ¿qué escuchas? Y no sé qué. No, siento como tal. Y entonces siempre era una cuestión como corporal, ¿no? Y de hecho ella, Rosa, se dio cuenta su mamá que era sorda porque su mamá le cantaba y que la niña se le quedaba viendo así, como ¿qué me está queriendo decir? Y que entonces vio que se le movía la garganta y le tocó la garganta y ella dijo, y entonces esa imagen se me quedó para siempre en esa película, como el tacto de la madre, ¿no? Como la vibración y como entender, o sea, nosotros nos cantaba y nos hablaba nuestra mamá y era como, así, el sonido de mi mamá que yo percibo es igual a cariño, ¿no? Y en este caso ella era una cuerda que estaba vibrando en el cuerpo, y ese es el cariño que su mamá le estaba dando, ¿no? Entonces, para mí fue increíble, pues, saber esa historia, y hay una cosa, hay cuestión como con cuerdas también y así. Y ya le dije, Manu, ¿puedo hacer eso? Y ya me dijo, claro que sí. Y ya. Quizá ahí hubo cositas así que me dijo, esto quizá no, esto pues, súbele más o experimenta más con esto, pero así fue, o sea, muy orgánicamente, pues, porque conocía la historia de fondo, pues, entonces estuvo fácil. Claro. Qué chido. Qué chido ahí explorar ese tema también del sentir, como físicamente, ¿no? O sea, porque el sonido justamente muchas veces pues lo sentimos, ¿no? O sea, al final de cuentas pues sí son muchas vibraciones llegando a nuestro cuerpo, ¿no? Y el oído pues como que lo traduce a lo que escuchamos, ¿no? Sí, y eso está muy, muy chido y también muy, muy bien reflejado pues también en la peli, ¿no? Con esas experimentaciones que hiciste, ¿no? Con los synths. Igual te quería preguntar, ahora del otro lado, en ficción, en Torreta, ¿tuviste también esa oportunidad como de explorar ciertas cosas? Uy, sí, Torreta también estuvo muy fuerte. Casi siempre trabajar con Humberto, es que Humberto es súper exigente, pero eso está padre, pues, porque, pues, gracias, o sea, hace poquito gané un premio y fue justo con él, sí, y luego vi que yo he ganado 2 premios en esta vida y los dos han sido con proyectos con Humberto, y justo en la mañana estaba pensando, dije, mira, es que ahí me fijé en mi LinkedIn que decía, y yo, ¿qué no había sido con el Torreta? Pero no, fue con otro que se llama 5 de junio. Pues total, que es porque también Humberto es un director que todo el tiempo está escuchando, entonces eso también
Es que mira, también algo que lo que decía hace rato de que quieren que se rescate las cosas en el diseño y eso, pero también es que como justo la producción en general, o sea, como el órgano de creación, pues en la producción, como no está familiarizado tampoco tanto con sonido y como te digo, es como opcional y así, entonces el grado de exigencia tampoco es tan alto. Y entonces yo que he trabajado con gente de Estados Unidos, se nota así años luz la exigencia junto de la gente de Estados Unidos, que es así, hijo de su madre, una chinga, pues porque se fijan en todo, entonces están muy pendientes de cómo se escucha, de si sí lo grabaron, cómo se grabó, no sé qué, aquí en este momento, qué cosa, ¿no? Y son a veces pues cosas que aquí con gente pues no suele pasar, pero los invito, por favor, a que sean exigentes. Sean exigentes. Con el sonido también, o sea, sí. Es integrarlo, pero también exigir. Y eso implica pues un grado de escucha muy, muy profundo y muy atento, ¿no? Y entonces Humberto sí es así, o sea, él sí es así, hijo de su madre, bien exigente. Y pero estuvo padre porque justo esa peli lo que tiene de particular es que, o sea, si se acuerdan, es como está sucediendo la historia de la niña y de la abuelita, pero al mismo tiempo están pasando cosas así que dices tú, ay, qué raro, o sea, pasa un helicóptero, ¿no? Y luego ya al final dices, no mames, era por eso. Claro. Y teníamos la idea, pues, de que, no sé si vieron la de The Zone of Interest. Que ahí pues ya ven que está como... Película muy... favorita del team. Es muy buena. Sí, nada, está chida. Y pues ya ves que ahí está pasando justo como otra historia aparte de la familia, como adentro del campo de concentración. Ajá. Y entonces Humberto justo como que quería hacer algo así, porque la idea es, para quienes no lo han visto, pues una señora junto con su nieta recogen a un soldado que está mal herido y se lo llevan y lo guardan, ¿no? Y lo pasan cosas. Y entonces justo en ese inter, pues, o sea, hay una cosa como de... O sea, el tema central de esa película es la maldad humana, ¿no? Y no como, tú eres malo y yo no, pero sino como una cosa interna también, como cuál es mi maldad, o sea, que es... Hasta dicen un diálogo, ¿no? No hay gente... ¿Cómo? No hay buenos ni malos, solo hay gente, ¿no? Pues todos tenemos intrínseca una maldad ahí. Y cómo se explora eso en diferentes personajes, etcétera. Y entonces, pues, obviamente, como es Humberto, le gustan mucho así de que los balazos y... y yo, pues, es algo que no había hecho hasta que empecé a trabajar con él. Y lo más difícil de ese corto... O sea, hay una exploración ahí con lo divino, incluso no hay que está sonando todo el tiempo, que son unos monjes tibetanos que grabé ahí en Japón, así, que sonaba padrísimo, así en un santuario sintoísta. Y además, junté así a varios amigos hombres, digo porque sus graves son más padres, y los puse a cantar vocales, y luego consonantes, y luego no sé qué, entonces como... así. Y ahí así, o sea, obviamente están modificados pues para que suene más como una atmósfera, como una sensación. Y y hay así, pues otro tipo de cosas, pero lo más difícil es meterse al mundo de las armas. Hijo de su madre, yo dije que pues un balazo aquí y allá, ¿y cuál es el problema? ¿No? Como, pero un primo que es americano, o sea, pues es de Estados Unidos, pues obviamente sabe de armas. Y ya le pregunté así, de que, oye, ¿a ti te gustaban las armas, no? Porque además sube fotos así de que es con sus pistolonas. No, pues que sí. Y entonces fue como estarle diciendo, oye, güey, ¿cómo se llama? O sea, yo buscando armas del ejército, armas de la policía municipal como de pueblitos, ¿no? Que suelen ser parecidas, pero luego resulta que no. Y luego vi un documental en el que salían fotos como de gente, pues, no sé, que tiene pistolas que no son de la policía ni del ejército y que se dedican a hacer cosas malas. Y y entonces me dijo que eran armas modificadas y yo, no, ya, por favor. Me dice, sí, es que pues aquí en Estados Unidos hay pues armas de los civiles, ¿no? Que es como pues la que tiene todo el mundo en su casa. Y yo... Ok. Dice, pero esas están modificadas, güey. Mira, de hecho, esta es una parte, si te fijas aquí, que es la parte. Entonces, y luego entonces ya me aprendí todo cómo se llaman las partes de las armas, ¿no? Porque si cambias, por ejemplo, tienen una
Bueno, haz de cuenta que los puedes separar por 3 partes, ¿no? Entonces, si cambias una parte, eso va a modificar cómo explota. Entonces, si la bala la pones, no sé qué, sabe qué cartucho, va a modificar cómo explota también. Entonces, va a sonar diferente. Sí, una así de cosas. Y pero ya muy chido mi primo. Se llama Daniel, muchas gracias. Saludos, Daniel. Pues fui pacientemente, me explicó así todo, me dijo, mira, esta arma es del ejército, se llama tal, no sé qué, y porque yo con esos nombres pues buscaba en las librerías esas armas, y el rollo fue hacerlas modificadas, ya ni me acuerdo cómo le hice, creo que al final como que elegíamos una parte como cómo iba a sonar el disparo, y de esa parte de esa pistola en específico, así se buscaba el nombre, porque en las librerías de sonido pues viene como las armas completas, no modificadas. Claro. Entonces fue un relajo tototote, pero estuvo muy divertido en meterme en el mundo de las armas justo por eso. O sea, como pues cosas que ni te imaginas, ¿no? Sí. O sea, que pueden pasar. Sí. Y pues ya, eso fue como... No, pues qué cañón. Yo ni sabía. ¿Pero es algo que se percibe diferente? O sea, tú que lo estabas editando. O sea, porque las armas largas suelen estar en el ejército. Y suenan como... Además de que hay unas que son fugaces, no sé cómo se dice, que suenan como ta, 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 en vez de ta, ta. Sí, sí. Entonces, justo también, porque además es conocer eso, pero no porque sea lo que se hace en la vida real, eso va a tener sentido en una película, ¿no? O sea, en la película tienes que basarte en esa verdad, toda esa realidad, pues, de las cosas, pero luego culturalmente cómo se entienden, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, no sé, por ejemplo, si escuchas una sirena, tú piensas luego en... Policía. Ambulancia. O una ambulancia. O no piensas en bomberos o no piensas en... Y luego las ambulancias de aquí suenan de una forma que es diferente en Europa, ¿sabes? Entonces, como... Claro, sí, ajá, es verdad. Como modificarlo para que se entienda... Sí. Que hay un nivel ahí... O sea, en el enfrentamiento inicial, pues ahí es como... Pues todos contra todos. Y luego ya después empieza a sonar todo lo del ejército. Y luego se junta con lo de... Pues los malos. Los malos. Ajá. Sí, pues personas malas. Gentes malas. Gentes malas. Sí. Las personas ahí malas. Pero sí estuvo chido como esa concepción también, porque el espacio de Torreta pues es un espacio, por ejemplo, visual muy calmado, ¿no? Sí. Muy aislado. Sereno, la chocilla ahí, ¿no? Pero sí sonoramente hasta incluso te llega como a... Eso es lo de los monjes. Qué chido. No, pero sí lo noté como esta... Sí, se siente bien diferente. Sí. Que te hasta desesperaba, ¿no? Como... algo está pasando raro. Sí, hay algo ahí que no... Sí, que no está alguien bien. Viene. Sí. Sí, eso es lo padre y lo triste pero bonito del sonido. O sea, si alguien te dice, ay, se escuchó, y tú dices... Porque en teoría pues no se debe de notar el artificio, ¿no? O sea, ya que lo explicas, dice, que digan, ay, no me había fijado. Y yo digo, qué bueno, porque más que se entienda, ¿no? Como una cosa lógica de entender, por decirlo así. O sea, como, sí. No sé, es más se siente o no se siente, ¿no? Te angustió, no te angustió, te tensaste, no te tensaste, te dio miedo, cosas así. Y eso es una cosa también que yo les sugiero que hagan con sus proyectos. Es que justo en el sonido a mí me ha facilitado mucho más la vida pensar en cómo se siente, más que pensar en ¿y qué quieres que se escuche, güey? Pues eso sí, o sea, va a pasar, o sea, va a salir, va a escucharse. Sí. Pero ¿qué se siente en este momento? A ver cómo le vas a hacer para que suene el miedo, claro. ¿no? Entonces como ese es el verdadero reto, ¿no? Sí. Que luego ya estás ahí y dices... Quería que se sintiera miedo y aquí que no sé qué. O sea, más que el jumpscare, pues eso es lo más fácil de hacer porque pues es un trancas y espantas físicamente a la gente. Sí. Pero no se conjuga bien, pues. Entonces, si lo piensas de esa manera, es más fácil de entender cómo va a sonar. Sí. Y qué tipo de miedo también, ¿no? Exacto. Miedo silencioso, miedo más caótico. Sí, es un rollo ahí decidir, ¿no? También. Sí. Pues es más... como una sensación que no puedes explicar, ¿no? O sea, porque algo que me pasó a mí, porque tuvimos la suerte de ver Torreta en el cine, que es como mejor, como tiene que ser, ¿no? Básicamente. Se siente. Y bueno, como eran varios cortos, y Torreta fue primero, me acuerdo,
pues es algo como que sientes, pero no puedes identificar esas cosas que nos mencionas, ¿no? De que aquí hay una voz de un güey o varios güeyes, ¿no? Entonces esa sensación es como lo valioso, creo yo, de toda esta como tridimensionalidad, ¿no? Del sonido, que otras cosas no tienen tanto o no las percibes, y creo que eso es como donde te das cuenta, pues. No es como que digas, me di cuenta, lo percibí, pero lo sientes, pues. Es como una sensación del cuerpo. Sí, incluso tienes que dejarla reposar, ¿no? Exacto. Que luego por eso no me gustan los ciclos de cortos, porque te dejan una sensación y luego ya te meten a la otra. Sí, y normalmente te quedas con el último. ¿Sí se han fijado? Siempre es como, pero en el último. Sí, el último debe haber porque sido es el que Torreta. Es el que dejas descansar. Sí. Bueno, pues sí. Pero, bueno, aquí te quería preguntar algo más acá técnico, también para la gente que nos escucha. Y que a lo mejor tienen esta duda, que nos explicaras en qué consiste la edición de sonido, en qué consiste el diseño, que ya hablamos un poquito ya ahorita, y la mezcla, ¿no? Que por último y no menos importante, que es la mezcla, ¿no? La mezcla de sonido. Sí, pues mira, diseñar es como más o menos como orquestar, como una orquesta, valga la redundancia, pero con ciertas cosas, o sea, que es que tienes que orquestar también el sonido directo, que ese es como otro proceso que sucede antes, entonces traerlo acá, pero además colaborar a lo que se está viendo, que eso es súper importante, ¿no? O sea, literal, por eso existe el diseño de sonido, por la sincronía, etcétera. Y entonces es como tener no solo pues sincronía obviamente pues de las acciones, sino también de que tenga sentido en lo que se está sintiendo y lo que se está dejando retratar en ese momento. Entonces es como un balance entre lo que es verosímil para la historia, o sea, ¿no? Porque pues, verosímil no es tener aliens, pero por ejemplo en Avatar pues esa es una realidad y esa es una... Sí, tiene que escuchar eso como obedece, mundo, ¿no? Exacto. Y entre lo fantástico, pues, ¿no? O sea, como esa fantasía, justo como la vas a retratar. Y entonces, pues sí es más como decir una persona que gestiona todo eso y que entonces está diciéndole a los editores, no sé, de ambientes, ¿no? A las editoras de ambientes, no, pues es que aquí, pues de hecho Val hace poquito hizo ambientes y entonces pobrecita le tocó el yugo. Sí. Y entonces... De uno de terror, ¿no? Sí, como de terror, risa... No, ese corto está muy padre. Se llama Satanás Cabaña de Natalia Martínez. Pronto en cines. Espérenlo. Y entonces... O sea, por ejemplo, en ambientes, ¿no? Pues hay un lugar ahí abierto y es de noche. ¿Qué se les ocurre? Pues... grillos, chicharritas y no sé qué. Pero entonces dentro de eso, pues hay que delimitar porque no está haciendo una noche en Noruega, ¿no? Está haciendo una noche en un lugar en México que es desértico y además ahí en la imagen, ¿no? Haciendo esto término de la imagen, si es verano, si es invierno, está lloviendo, etcétera, está lloviendo, no está lloviendo, si el piso está mojado, casi, ¿no? Sí. Y luego, entonces todas esas así peripecias que tienen que ver con la imagen y con la lógica de la película, pues se tienen que ir dirigiendo, ¿no? Dirigiendo. Luego, no sé, hay una escena en la que sale un ser fantástico y entonces, pues ahí no puede sonar como lo real, ¿no? Entonces, proponme cómo se escucha esta sensación de que se aparezca este personaje. Y ya, no, pues tal. Y acotar. Y ese mismo proceso con la edición de diálogos, con la grabación de los folies, con los efectos de sonido, que los efectos de sonido de por sí se dividen en 3. Y dentro del foley con quien hace los objetos, que se llaman props, y quien hace pasos. Y ya, y entonces estás como orquestando todo eso, luego lo revisas y ya con todo junto, ya que te lo mandaron como lo querías, pues ya tú lo editas así, le quitas, le pones, etcétera. Y ya que está eso, o sea, si se fijan hasta ahorita, todo lo que se hace en edición, bajo la dirección del diseño de sonido, es como la recolección de los sonidos que son necesarios nuevamente para esa realidad y fantasía de la película.
Y ya una vez que tienes ya todos los elementos, ya están ahí listos, ¿no? Como si estuvieras haciendo como un pastel, no sé. De que mandas pedir así el mejor queso de no sé dónde, con el mejor pan de sabe cuánto. Y entonces pones así todos tus materiales y ya los dejas incluso picados, yo qué sé. Y entonces lo que sigue, que es la etapa final, que también es la etapa más corta del proyecto, se mezcla. Y mezclar, como el nombre lo dice, es literalmente todos esos elementos, disponerlos de un modo que dé la sensación de espacialidad, de distancia, de tiempo, pues si los ejes de la mezcla son justo espacio, o sea, eje X, eje Y. Siempre les digo eso a mis alumnos y se quedan de ¿what? Que es como tener en cuenta pues que hay una línea, ¿no? de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, o sea, de espacialidad, y hay una transversal, o sea, como de lejanía, más lejos, menos lejos, pero también del tiempo. O sea, cuánto tiempo dejas expuesto un elemento y cuánto tiempo y cómo lo quitas, ¿no? Cómo se va, si se va rápido, si se va lento, no sé qué. Y entonces eso sería como pues ya hacer la mezcla del pastel o de lo que estés haciendo, y ya lo metes al horno y ya tienes tu nuevo alimento. Entonces lo digo porque pues no está terminado uno sin el otro. O sea, si te fijas, desde que empieza a sonar en el directo, en el guión, repercute hasta acá. Entonces y eso también es una cosa pues muy importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, o sea, como desde que se escribe, si no se va a hacer un... ¿Cómo se llama eso? Soplador de... no sé qué. Soplador de hojas. Ajá. Bueno, por ejemplo, luego... que no, es que es una historia en Estados Unidos, y en Estados Unidos la gente tiene podadores de pasto, y entonces un ambiente gringo que no tiene un podador de pasto es como... pues, ¿no sabes? Entonces es como desde ahí ya tienes que saber que pues, el ambiente tiene que tener de pronto un... así de como la podadora, como pero menos fuerte. Estamos en Estados Unidos ahorita. Y así pues, entonces todo, o sea, mueves una pieza acá y se modifica acá. Y entonces, qué chido. No, pues ahí ya se la saben. ¿Algún consejo? Para hacer un pastel. Algo bien. Un pastel sonoro. Oye, también la música, ¿no? Que es luego muchas veces, ¿cómo explicarlo, no? O sea, dependes de la música, a lo mejor le cargas mucho peso de sentido, ¿no? De sentimiento a X escena, pero la música tiene que estar al servicio del diseño sonoro. Sí. Perdón para los músicos. No. Sí, es que hay mucha gente que, o sea, como que piensa que ya con música resuelves todo, ¿no? Sí. Y pues no, es realmente Christopher Nolan. Ups. Nolan. No lo quería decir yo. Sí, y pues son formas pues también, o sea, no es que esté mal pues, pero es como... Es que Nolan también tiene un increíble diseño de sonido, pues. Sí, ¿no? Es que ese güey más bien es atascado con todo, ¿sabes? O sea, sí, se atrabanca, ¿no? Sí. No, y pues así son sus pelis, ¿no? Sí. Hay gente que es más, que diluye más las cosas, etcétera, pues cada quien. Pero sí, o sea, es que en un sentido sí obedece al diseño, porque es parte justo de la banda sonora. O sea, la banda sonora no es la música, es todo el sonido, música incluida. Pero sí funciona distinto. Por ejemplo, pues yo no me meto nada en el proceso de la música más que al inicio, ¿no? En esta plática, pues, de sonido de la peli. Y entonces ya con el músico quedamos. Pues más o menos, no sé, justo en Torreta en Llamas era... Como están en el campo y están ahí aisladas del mundo, etcétera. Entonces es una cosa más como campirana. Y el Matt, el que hizo la música, dijo, entonces, pues más o menos... instrumentos que sean de madera, ¿no? O que sean percutivos, o que sean no sé qué, que justo tienen que ver con esa estética. Y ya al final pues se mezcla en proceso de mezcla. O sea, ese elemento llega al final, así como el directo llega antes. Se mezcla pues junto con todo y ya pues se le da un tratamiento que se requiera, ¿no? Y en música pues está el score y los que se llaman foods. O sea, food es como un proceso como de hacer que algo suene como si viniera de una bocina. Que en las pelis pasa muchísimo, ¿no? O sea, está así de que...
no sé, escuchan música en una fiesta o lo que sé. Y luego está el score, que es como esta música que está aquí al frente, ¿no? Sí. Y justo esta sensación de estar aquí al frente es el trabajo de quien hace mezcla. Que suene así, ¿no? Como si te arropara. Luego, no, sí es de una bocinita que está ahí. Y luego de la bocinita sale y se convierte en el score, ¿no? El score. Claro. Y así. Y eso es lo que hace la persona que hace mezcla. Bueno. Qué chido. Muy bien. Qué chido. Oye, para que sepan, ¿no? Que claro. Sí. El Tim y el Andrés traen unas preguntitas, pero antes me quería preguntarte algo que ya habías mencionado ahorita de las chambas en Estados Unidos. Digo, ya nos mencionaste un poco de como la exigencia de allá y así, pero estaría padre como también algún otro aspecto, como de si tenemos que aprenderles o no, como más curiosidades, ¿no? Del gabacho. Uy, pues no, creo que eso en general, o sea, como que sí tienen muy bien claro, digo, la gente con la que yo he trabajado, ¿verdad? Porque pues hay de todo. Claro. Así como aquí está mucha gente que sí lo hace, pero que sí desde el inicio está pensando desde que se concibe la historia justo como en el lenguaje que están usando, ¿no? Audiovisual. Y y es que además es como... No es como, ay, es que yo quiero que lo metan porque es más no, es que además estás desperdiciando una oportunidad tan obvia como de hacer las cosas, ¿no? Como, a ver, es que estoy pensando en un ejemplo. Pues no sé, o sea, en una escena que están en el carro, o sea, una que es súper obvia, en el carro, perdón, por ejemplo, nosotros aquí, ¿no? Y hay alguien acá cocinando y no sé qué, y entonces alguien dice algo así como fuerte, y entonces se cae el vaso de vidrio, que esa es una súper que se usó un chingo de veces. Sí. Ajá. Pero ese pequeño ejemplo es como, pues ahí está, güey, o sea, ese sonido cambia la sensación de los personajes, cambia su momento emocional en el que están, ¿no? Puede que ahí aproveches a hacer un corte para, no sé, Sí, y así. no sé, una reacción de alguien, ¿no? Te altera. Sí, ¿no? sí, es que todos los elementos de un corto, o sea, personajes, imágenes, el escenario, pues, todos están al servicio, pues, de la narrativa, no están nomás ahí de adorno. No. Entonces, pues aprovechenlo, por favor. Aprovechenlo. Sí. Ese es un buen consejo, claro, ¿no? O sea, aprovechar, como tú dices, el lenguaje que estamos manejando, que, güey, tiene un chingo de aristas, ¿no? O sea, exacto. Como que se da por hecho muchas veces, ¿no? Sí, de que ahí se va a escuchar algo. De que, ¿no? Pues si lo agarras, se escucha. Sí. Así es que como ni siquiera se considera algo posible de... O sea, como de manipular. Porque no hay tanto conocimiento de eso. Es como, pues... Sí, el carro, pita. Pero pues no hay un chorro de cosas. Exacto. Perdón. Claro. De hecho, ahí en la escuela, justo uno de los ejercicios que hago, que me estoy acordando que este semestre no se los he puesto, perdón. Ahorita el lunes empieza. El lunes empezamos. Pero literal el ejercicio se llama Un sonido modifica una historia. Y entonces es pensar, y entonces eso hace que los chavos se pongan alerta como cabrón, hay un mundo ahí sucediendo que no me había dado cuenta. Y entonces la idea de ese trabajo justo es que tienes que escoger un elemento y ese elemento va a hacer que cambie algo en la historia, el personaje o la drama misma, pues, ¿no? Y no sé, como que eso sí les ayuda de entrada a pensar en su entorno acústico, a pensar en que esos elementos acústicos se pueden modificar y luego alterar lo que quieras. Hacer bien. Prepárense. Prepárense para el examen. Examen de sonido. Pues te digo, aquí traemos unas preguntitas. Yes, sir. Muy personalizadas. Qué fuerte. ¿Te puedes explayar o puedes responder así como tú quieras? Sí. Así cortito, no sé. Sí, no está tan difícil, están chidas. Es que yo hablo mucho, güey, entonces mejor así. I'll keep it short. Bueno. La primera es, si pudieras cambiar una cosa de la industria cinematográfica en México, ¿qué sería? Pues esa cosa que les digo como de reconocimiento y exigencia como al ámbito sonoro. Híjole, eso sí haría que las cosas cambiaran. Porque neta en México se hace un cine increíble, o sea, es de los que para mí, no es porque yo sea de aquí, pero de verdad es que el cine de aquí está muy cabrón, o sea, está muy bien hecho. Sí, muy mucha bien propuesta, ¿no? Escrito, muy bien pensado. Muchas veces, o sea, no tan bien realizado. Y y pues justo sería
sería eso, ¿no? Como existe esta cosa, no es opcional, al contrario, es una cosa que tienes que prestar mucha atención y demandar pues la exigencia que sea necesaria, ¿no? Sí. Eso. Y quizá no está tan de la mano con la producción o la industria como tal, pero sí pensaría en las escuelas de cine, que al final siempre inciden en eso, ¿sabes? Es como está pegado junto con pegado. Y pues sí, o sea, como que hubiera mejores escuelas de cine y que les enseñaran más sonido. Y ya. Saludos. Pero pues sí, o sea... Bueno. Muy bien, muy bien. Que la verdad, pues ese reconocimiento o esa exigencia, pues genera un respeto, ¿no? Genera un respeto entre la comunidad, entre los colegas, sonidistas, fotógrafos, directores, diseñadores de arte, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, esto pues puede estar bien conectado. ¿Crees que el sonido es bien valorado en esta industria? No. Sí, o sea, ya se acabó. Punto ya me final. voy. O sea, en lo general no, pero en lo particular pues sí, obviamente. O sea, eso no quiere decir que no haya gente que lo valore. Que lo valore y que esté así como buscando que haya pues esa parte tan importante en su historia. Pero sí, en lo general, pues sí, tristemente, ay, es que no quiero decir que no, pero la mayoría de las veces no. Sí. Sí, tristemente es, sobre todo eso que no se exige porque ni siquiera es algo que se tome como no opcional, ¿sabes? Sí. Ajá. Y pues así. Pero pues que lo exploren, ¿no? Sí. Que exploren ese lenguaje, ¿no? Como estamos diciendo. Dense la oportunidad. Hay que darse la oportunidad. Pero pues sí, no es bien valorado. Lastimosamente, Conclusión. ¿no? Sí. Que hay que cambiar eso. La siguiente es, ¿qué tan real es esto de un buen sonido no se nota? Es muy, muy real. O sea, justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Como que la cosa es que te sitúe ahí, o sea, para mí, que el sonido te sitúe emocionalmente en lo que está pasando en la película. Si no te das cuenta, increíble, ¿no? Porque estás haciendo bien tu trabajo, o sea, estás moviendo la audiencia a donde quieres que llegue. Y justo para eso es tener como la delicadeza de que no se note el artificio, pero de la manera en la que sí se sienta, ¿sabes? Entonces es... Claro. Sí. O sea, creo que lo respondería con una peli que se ve mal, pero se oye bien, no molesta. Eso lo aprendí, no me acuerdo de dónde. Pero una peli que se ve bien y se ve increíble y suena mal, molesta muchísimo. Sí, muchísimo. Y entonces, pues, sí. Pues, ¿cuántas pelis hemos visto así que están grabadas así que con el Sony Ericsson del 2008? Sí. Y no suenan mal y es como, pues así, está decimos, chida. Ese es el formato, es propuesta, vintage, sí. Pero no decimos, ay, qué desagradable, ¿no? En cambio, si vemos algo que con una vez que suene, se note la edición, el artificio, dices, ay, no sé, algo no, Y es eso, ¿no? Ni siquiera sabes bien, es como, pues es que estaba sonando algo que no debería de sonar. Sí. O de notarse. Muy real. La última, bueno, de estas, porque hay unas más cortitas. ¿Qué consejo le darías a una morra que está entrando al mundo del sonido? ¡Ay, qué bonito! Pues, ay, no sé, que qué padre, que no se rinda. Pues, a ver, hijo de su madre, es que no sé. Uno nada más, ay, no. Es que he tenido alumnas que han querido estar en sonido y entonces estoy, no, y bla, 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 bla. Hijo de su madre, a ver. Uno así potente. Uno potente. Con eso. Bueno, y creo que, o sea, en general sean niños o niñas, o sea, mujeres o hombres, pues, o sea, creo que en general, hijo de su madre, o sea, es que ahorita el estado del mundo y del estado de la industria aquí en México está, pues, fuerte y siempre va a estar y siempre va a ser así, ¿no? Pero, o sea, y en general, como que no se te olvide
que no se te olvide, que la única persona que te va a sacar adelante y que va a creer en ti y que te va a empujar, eres tú misma. Entonces, en ese sentido también, obviamente sí va a pasar que, es que porque eres morra, ¿no? Así como va a pasar porque, es porque eres delgado, es porque eres X y Y. O sea, la única persona encargada de tener la audacia de creer en sí misma pues eres tú misma. Entonces, júntate con quien te tengas que juntar y créele todo a tus amigos cuando te echen porras, porque ese es como el motor más real que vas a tener como para seguir adelante, porque siempre va a haber baches en el camino y gente que te diga que no la armas o que no sé qué, o que nunca vas a no sé cuánto, o que no puedes cargar el boom porque eres morra. Claro. O porque, ¿sabes? Tú crees en tu sensibilidad y en tu capacidad. Y porque luego también pasa mucho que como que las chicas ni nos dicen y nosotras ya estamos de que, es que no sé, es que tener miedo de expresar y enseñar lo que tenemos que enseñarle al mundo, ¿no? El talento que tenemos. Y eso es pues una cosa así, pues social, sí. ¿no? Sí. Pero es eso, o sea, es como... Lo dije de una forma muy bonita, pero ahora lo voy a decir de una forma muy chistosa y más memorable, que es, si un viejo tuvo la audacia, un viejo sin talento tuvo la audacia de decir, yo soy el más fregón de los fregones y tú si eres bien fregona, utiliza esa audacia para que tú si eres fregona, pues, o sea... Si él pudo, tú también vas a poder. Claro. Entonces, Sí, pues, siempre que valoren. Grábenselo. Sí. Empujen, sigan empujando. Sí. Bueno, vienen unas más acá personales. Personales rápidas. Rápidas. Estamos estrenando una nueva sección aquí en Archivos. Como uno. Estrenando así, contigo. rápido. Es como rapiditas. Así. Preguntas. Relámpago. No cortas, sé, le vamos a decir, vamos a buscar un nombre para esto. Pero pues eres la primera, ¿no? Eres la primera. Wow. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, no me hagas esto. No, pues es que no tengo una. O tengo bueno, varias. una que tengas aquí en la mente ahorita. Que tú digas, esa siempre la voy a ver y la voy a recordar. Ya. Bueno, y que es una peli por la que yo dije, yo quiero hacer esa fantasía que hacen ahí, El Señor de los Anillos. Buena. Las 3. Buena. Para mí no hay Épica. 3, hay una y ya. La saga. Una La de trilogía. 1000 horas. Sí. Qué chido. Está muy chida, la neta. Señor de los Anillos. La veo una vez al año. Esta es un poco similar, Ajá. pero a ver si tienes directora favorita. Ay, Jesús del Huerto, también no sé. Pues es que tengo varios. Bueno, pero creo que ahorita... no sé. Ay, hijo de su madre. Bueno, se me viene rápido a la mente Andrea Arnold. Hijo de su madre, no sé. Nos quedamos con... Es que tengo varios, ajá. ¿Nos quedamos con ese ahorita? Sí, ahorita eso está bien. Ajá. Muy bien. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿elegirías esta misma carrera? Yo creo que sí. Es que para mí les digo, no, o sea, no lo busqué, me buscó. Entonces, si se pusieran las cosas que se pusieron, o sea, sí las volvería a hacer, o sea, no diría, ay, no te quiero ayudar en sonido. Como, yo estoy haciendo arte. Es como, y eso es lo padre justo de la uni, o sea, que puedes experimentar como con un chorro de cosas y no afecta mucho. No. Entonces, si se pusieran las cosas de esa manera otra vez, sí jalo. Qué hueva, ¿no? Pero... Pero todo sirve para algo. Sí. Describe el diseño sonoro con una palabra. Tripa. La tripita. Okay, la tripita. Got, pues. The gut. Sí, es que tripa suena como a tacos de tripa, pero got, ¿no? Como Sí. Y la última. ¿Esto es completa la frase? Completa la frase. Es... Hago diseño sonoro por... La fantasía de que alguien más viva lo que yo viví. Chida. Qué chida. Pues bueno, esa fue la sección nueva. La sección que no tiene nombre, pero tendrá pronto. Y que ya estrenamos contigo, Rubí. Preguntas modo 1. Sí. Modo 1 inverso. ¿Cómo? Inverso. Inversimiento. Pues muchas gracias, Rubí, por estar aquí. Muchas gracias por compartir tenerme. Gracias. Sabiduría, experiencias. Se aprecia mucho. Y este capítulo me gustó mucho. Muy chingón. Muchas gracias. Muy chido el cotorreo. Pues Rubí, muy
recomendada para trabajar y para aprenderle. Claro. Pues sí, ahí está La Torreta, ahí está El Silencio. Y próximamente Satanás Cabaña de Natalia Martínez. Satanás Cabaña. Va a estar muy divertido, muy divertido. Pues sí, admiración total para Rubí y gracias. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Rubí. No sé si quieras anunciar algo antes de no, cerrar. Pues eso viene Satanás Cabaña, viene cosas ahí con Contratiempo Cine, que somos pues, hermanitos. Uh-huh. Y pues sí, en mis redes ahorita son @pirosonos para que pues ahí anuncio todo lo que viene, entonces para que me sigan. Ahí te vamos a robar. A robar. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado, igual que a nosotros. Comenten, compartan, ya saben, ahí con sus amigos que quieren estudiar audiovisuales, que les guste el sonido. O que no conozcan, para que conozcan, ¿no? Pues nos vamos a ver en el siguiente, amigos. Entonces, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Bye, gracias.